Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es en esa palabra que en las primeras horas de cada día buscamos ser alimentados y conducidos por el amor, por la misericordia y por la voluntad de Dios. Reavivados por su palabra es una cita de honor diaria con Dios y con su mensaje. Hoy nos dedicamos al capítulo 23 del libro de Job. Pidamos antes la asistencia del Señor. Padre nuestro, asístenos con tu Espíritu al leer y meditar en tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 23 de Job nos presenta el octavo discurso de Job. Y podríamos resumirlo en dos grandes frases. Job reclama, pero Job admite la prueba. Entonces, vamos a detenernos desde el comienzo. El reclamo de Job. Versículo 2. Mi queja sigue siendo amarga. Gimo bajo el peso de su mano. Si yo supiera dónde encontrar a Dios, si yo pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso y llenaría mi boca de argumentos. Podría conocer su respuesta y tratar de entenderlo. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? ¿Será que Dios se va a animar a competir conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Ante Él cualquier hombre recto podría presentar su caso y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Job se consideraba un hombre recto, consideraba a Dios sabio. Dice, si yo puedo estar con Él, argumentar con Él, explicarle, si Él me escucha y Él me entiende, Él me va a absolver. Versículo 8. Si me dirijo hacia el este, no está. Si voy al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si vuelvo al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Yo estoy en desventaja, yo no lo encuentro a Él. No puedo hablar con Él. No sé si está en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Pero Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Por primera vez, Job admite que todo lo que le está pasando puede ser una prueba. ¿Y qué es la prueba? El telón de fondo es una lucha entre Dios y Satanás. Un Dios que bendice, un Satanás que acusa. Siempre ocurre así. Dios bendice y el enemigo acusa. Y el enemigo dice, Job es fiel porque tiene todo, porque le va bien, porque lo bendices, tiene familia, tiene hijos, tiene riqueza, tiene honra, tiene honor, tiene prosperidad. Por eso te es fiel. Pero si tú no le dieras, ¿será que Él sería fiel? Y como telón de fondo hay dos, Dios y Satanás, que se disputan el corazón y la vida de Job. Y por primera vez Job admite, dice, si me pusieran a prueba, yo saldría puro como el oro. Él dice, yo creo que voy a probar la prueba. Bueno, si sigue dudando y desconfiando, cuestionando a Dios, considerándose justo e injusto en lo que recibe, no viendo un propósito con la prueba, entonces Él no va a aprobar la prueba. Es interesante que el apóstol San Pablo dice que somos probados, que Dios nunca nos va a dar una prueba mayor de la que nosotros podemos resistir y que junto con la prueba nos va a dar las fuerzas para salir adelante. Eso es lo que ocurría con Job. Estaba siendo probado, la prueba no sería mayor de lo que él podría resistir y junto con la prueba tendría las fuerzas para salir adelante. Y eso es lo que vamos a ir viendo en los capítulos sucesivos hasta llegar al final del libro. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Versículo 11.
En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Pero, versículo 13, Él es el soberano, es el único. Yo no sé si hay algo más detrás. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer lo hace. Él es el único, es el soberano. Lo que quiere hacer lo hace, es inmutable. Versículo 14, hará conmigo lo que ha determinado, todo lo que tiene pensado lo realizará. Es irresistible. Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios es irresistible. Yo sé eso. Versículo 15. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto me lleno de temor. Teme la ausencia de Dios, no la presencia de Dios. Algunos le tienen miedo a la presencia de Dios. Job le tenía miedo a la ausencia de Dios. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto me lleno de temor. Él necesita de un Dios presente. Sabe que la ausencia de Dios de su vida va a hacer que la prueba sea irresistible. Versículo 16. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. En su reclamo, en su no entender todas las cosas, Job admite que podría estar siendo probado. Y en su reconocimiento, sabe que en sus sendas puede afirmar sus pies, que puede seguir su camino sin desviarse. Y reconoce que Dios es el único, que Dios es el inmutable, que Dios es irresistible y que Dios es omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo, realiza todo lo que tiene pensado realizar, lo que quiere hacer lo hace sin variación y Él es el soberano. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? ¿Qué es Dios para usted? ¿Una fuerza? ¿Un ser misterioso? ¿Una personalidad lejana, indiferente, que nada tiene que ver con sus días, con sus horas, con sus noches, con sus días? ¿O Dios es el único y verdadero, soberano Dios del universo? ¿Es también soberano en su vida? ¿O Él es el inmutable que no cambia, mantiene inalterable su amor y su misericordia para con sus hijos? ¿O Él es el irresistible frente a quien nos presentamos con nuestras luchas y nuestras cargas? Y el omnipresente que puede estar en todo lugar al mismo tiempo, en su casa, en su trabajo, en su auto, en su caminata, en su vereda, en su aula, en su bicicleta, en su riqueza, en su pobreza, en su salud, en su enfermedad, en sus noches, en sus días. ¿Qué es Dios para usted? Yo no necesito defenderlo a Dios. Yo necesito ampararme en sus promesas y someterme a su soberanía. Yo necesito seguir las indicaciones de su palabra y enfrentar las pruebas con la seguridad que alguien poderoso está a mi lado. Use este momento para decirle a Dios lo que usted cree que Él es para usted. Confíe su vida, sus cargas, su presente, su familia, su futuro en las manos de Dios. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque tenemos un Redentor que vive y que intercede por nosotros, que puede resolver hoy nuestros problemas, pero que además los resolverá definitivamente cuando regrese. Ayúdanos a confiar en Dios para el día de hoy y ayúdanos a confiar y depender de Dios para el día de mañana. Te pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a reencontrarnos mañana. Les dejo un abrazo, pero sobre todo, queden con el abrazo del Señor. Mañana continuamos para seguir siendo reavivados por su palabra.